en los antiguos pergaminos celestes, cuando la humanidad aún alzaba la mirada en busca de sentido en las luces lejanas, se hablaba de un misterio vinculado al signo de Géminis, no como un secreto prohibido en el sentido sombrío de la palabra, sino como un fuego de doble filo, un hábito, una costumbre, un ritual que los hijos de Mercurio llevaban en su ser. Se contaba que, cuando el Sol atravesaba las tierras de los gemelos cósmicos, la energía se desdoblaba en caminos paralelos, y quienes nacían bajo esa influencia recibían el don de las dos voces, el eco de dos miradas, la inquietud perpetua de quien nunca se conforma con un solo horizonte. El ritual que la tradición llamó prohibido era en realidad la danza del movimiento y la palabra. Los nativos de Géminis despertaban cada amanecer con la urgencia de beber conocimiento, de cambiar de piel, de reinventarse, como si el destino mismo les ordenara no detenerse jamás. La quietud era para ellos una muerte pequeña, y por eso sus costumbres consistían en transitar entre espacios, conversar con las sombras y con los rayos, escuchar al viento y devolverle mensajes, como si cada corriente de aire llevara dentro un fragmento de verdad. Se reunían en los cruces de caminos, en las plazas, en los lugares donde la vida bullía, porque allí encontraban el alimento de su espíritu, el contacto humano, las historias nuevas, la chispa de la comunicación. Y allí, con una voz que parecía dividirse en dos, tejían relatos, contaban noticias, cantaban lo que aún no había sucedido. Era un rito de tránsito, de intercambio, de abrir las puertas del entendimiento. El mundo los miraba como inconstantes, pero en realidad estaban siguiendo la señal de su estrella regente, Mercurio, el mensajero incansable que nunca duerme, que nunca calla, que nunca se resigna a un solo sendero. El hábito secreto era la transformación constante. Como el aire que nunca se atrapa, Géminis tenía el don y la condena de no fijarse en un único molde. Sus días estaban llenos de proyectos que se encendían como hogueras breves, conversaciones que brillaban con intensidad y luego se desvanecían en el olvido, viajes que no necesitaban destino, sino solo la experiencia del trayecto. Esa multiplicidad, ese ir y venir, era su manera de rendir tributo al cielo, no dejar que una sola forma los aprisionara, sino multiplicarse como reflejos en un espejo fragmentado. Era también un hábito de invocación. Los geminianos sabían que al pronunciar palabras, al compartir ideas, estaban moviendo las fibras invisibles que conectan lo humano con lo eterno. No se trataba de un rezo ni de un conjuro solemne, sino de la simple grandeza de la conversación, del intercambio, de la risa que ilumina, de la pregunta que desestabiliza. Así abrían puertas a otros mundos. Así mantenían vivo el puente entre lo tangible y lo intangible. Este ritual de movilidad, palabra y transformación no era fácil de sostener. Quienes lo portaban en su sangre sabían que vivir con dos rostros significaba también luchar contra dos tormentas internas. La indecisión, la dispersión, la ansiedad de querer tocarlo todo y no poder poseerlo completamente, eran las pruebas de fuego de su destino. Pero en esa aparente debilidad se escondía la fuerza más grande, la capacidad de no hundirse en un único peso, de cambiar de rumbo cuando todo parecía perdido, de abrir ventanas en muros que otros daban por inamovibles. La humanidad veía en Géminis un misterio prohibido porque su manera de existir rompía las cadenas de la costumbre. No aceptaban que la vida fuese una línea recta. La curvaban, la multiplicaban, la hacían saltar como chispas sobre la piedra. Y en ese fuego estaba la enseñanza, la flexibilidad es resistencia, el cambio es supervivencia, la palabra es poder. Cuando el cielo se oscurece y las dudas pesan como armaduras oxidadas, el eco de Géminis sigue resonando. Sus hábitos, disfrazados de ritual oculto, nos recuerdan que la mente debe ser ligera como el viento, que no hay prisión para el alma que se atreve a preguntar, que la dualidad no es un defecto sino una corona de múltiples puntas. Ellos viven como mensajeros del cosmos, guardianes de las encrucijadas, sembradores de dudas y de posibilidades. Ese es su rito, su costumbre, su fuego secreto, no callar, no detenerse, no fijarse en un único horizonte, sino expandirse como el aire y, al hacerlo, recordarle al mundo que cada palabra, cada idea y cada transformación son huellas de eternidad en la arena del tiempo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En lo profundo del firmamento, cuando los gemelos cósmicos se levantan en la rueda zodiacal, existe un susurro que no siempre se revela en las escrituras, el movimiento de las manos, los gestos que acompañan a la palabra. Para los hijos de Géminis no basta hablar, sus cuerpos se convierten en instrumentos del mensaje.
Cada ademán es un conjuro invisible, un modo de trazar símbolos en el aire, un alfabeto secreto que los une a lo divino. Los sabios antiguos decían que, sin saberlo, los geminianos invocan fuerzas sutiles con cada gesto espontáneo, como si fueran escribas del viento que marcan rutas invisibles en el tejido de la realidad. Otro aspecto oculto del ritual es la risa. No una risa superficial, sino esa carcajada luminosa que parece quebrar los muros del miedo. Géminis tiene el don de reír incluso cuando la oscuridad parece dominar, y esa risa no es banalidad, sino medicina sagrada. Es un recordatorio de que la luz más pura no surge de la ausencia de sombras, sino de la capacidad de transformarlas en danza. Allí donde otros ven caos, ellos encuentran un motivo para jugar con la vida, para reírle a la fatalidad, para no ser devorados por lo inevitable. El vínculo con la noche también forma parte de este hábito ancestral. Cuando el silencio se extiende y los caminos parecen vacíos, los geminianos sienten que su espíritu se enciende. Conversan con las estrellas, no con plegarias solemnes, sino con pensamientos veloces que viajan como flechas. En su soledad nocturna, el alma de Géminis se duplica, dialoga consigo misma y con el universo al mismo tiempo, como si fueran emisarios secretos que intercambian mensajes entre mundos. Esa vigilia, aparentemente inquieta, es un rito en sí misma, la entrega a la reflexión, a la conexión sutil que otros no perciben en el aire cargado de misterio. Su costumbre más profunda es la de buscar espejos. No espejos de cristal, sino reflejos en las miradas, en las voces, en los corazones que encuentran a su paso. Géminis necesita verse en otros, reconocerse en las diferencias, descubrirse en los contrastes. Su grandeza no está en fijar un yo rígido, sino en desplegarse en múltiples versiones de sí mismo. Cada encuentro humano es un espejo que activa en ellos una nueva faceta, un nuevo relato, un nuevo camino. En este acto radica su poder, la multiplicidad como arte, la identidad como río que fluye y jamás se detiene. La movilidad, que parece un capricho, es en verdad un pacto sagrado. Se dice que los nativos de este signo, al cambiar constantemente de lugar, están moviendo la energía del cosmos, impidiendo que el mundo se adormezca en la repetición. Son agitadores de la realidad, guardianes de la chispa que evita que la llama se apague. Sus pasos, aunque dispersos, son oraciones en movimiento. Cada viaje, por más breve que sea, se convierte en una invocación al cambio, en un recordatorio de que la vida es tránsito y no prisión. En el corazón de su ritual también habita la escritura. Muchos geminianos sienten la necesidad de anotar, de dejar rastros en papeles, de transformar ideas en símbolos. Aunque no siempre sean conscientes, este hábito es la forma terrenal de traducir la voz de Mercurio. Sus escritos, por fugaces que parezcan, llevan la vibración del mensajero celestial, como si fueran semillas que se esparcen con el viento y germinan en tierras desconocidas. No menos importante es su relación con la contradicción. Lo que para otros es debilidad, para ellos es un sendero hacia la expansión. Géminis puede ser luz y sombra en un mismo instante, ternura y desafío, calma y tormenta. Este juego de contrastes es su rito secreto, abrazar la dualidad como una fuente de fuerza, aceptar que el universo está tejido con opuestos que no se destruyen, sino que se complementan. En su danza entre extremos, los geminianos recuerdan que la vida no se explica con una sola voz, sino con un coro de multiplicidades. Y hay todavía un aspecto más profundo, su vínculo con la respiración. El aire es su elemento, y en cada inhalación sienten que absorben mensajes del cosmos, mientras que en cada exhalación liberan respuestas que se integran en la corriente universal. Respirar para ellos no es un acto mecánico, sino un puente con lo eterno. Al agitarse, al emocionarse, al suspirar, están ejecutando un rito natural que los conecta con su esencia mutable y con la vibración infinita del viento. Así se revela el secreto del ritual geminiano, no como algo oscuro ni vedado, sino como una serie de hábitos tan naturales que parecen invisibles, pero que en realidad sostienen un pacto con las estrellas. Son portadores del cambio, guardianes de la palabra, sembradores de espejos, viajeros del aire. Y en cada acto cotidiano, en cada gesto ligero, en cada conversación que encienden, renuevan el universo con la certeza de que el movimiento es vida y que la palabra es inmortal. En las memorias más antiguas de los cielos se afirma que Géminis posee una alianza secreta con el tiempo. No lo mide como los demás, no lo encierra en calendarios rígidos ni lo siente como una cadena, sino como un río múltiple donde cada instante se abre en varias direcciones. Ese hábito de vivir en varios tiempos a la vez, de recordar con intensidad y a la vez proyectarse hacia lo venidero, es uno de sus dones más ocultos.
El geminiano camina entre pasados y futuros con la ligereza del aire, como si su espíritu llevara en la sangre la capacidad de doblar el reloj y transformarlo en aliado. Su ritual consiste en no quedar prisionero del ayer ni obsesionarse con el mañana, sino habitar las grietas del presente, multiplicándolas en 1000 posibilidades. Otra costumbre no siempre comprendida es su relación con los símbolos. Donde otros ven simplezas, Géminis descifra señales, interpreta gestos, lee entre líneas lo que pareciera invisible. La vida cotidiana se convierte en un códice abierto, y cada detalle es para él un mensaje del cosmos. Esta sensibilidad le otorga la capacidad de navegar en medio de la incertidumbre, porque percibe rutas donde otros solo ven laberintos. Así, el hábito de encontrar significado en lo minúsculo lo conecta con la grandeza universal, y su mirada se convierte en un faro que traduce lo oculto en claridad. Su vínculo con los sueños también forma parte del legado secreto. Géminis no sueña solo por descanso, sueña para viajar, sueña para descubrir, sueña para ensayar futuros posibles. En su mundo onírico, la dualidad se amplifica, allí dialogan sus dos voces interiores, se confrontan sus sombras y sus luces, y nacen visiones que después se transforman en actos en la vigilia. Dormir no es para él un simple reposo, sino una ceremonia de exploración, una manera de mantener contacto con el infinito. Existe además un fuego inquieto en su curiosidad. La búsqueda incesante de conocimiento, tantas veces malinterpretada como dispersión, es en realidad un rito de expansión cósmica. Cada libro que toca, cada palabra que escucha, cada descubrimiento que realiza, se convierte en chispa que alimenta la hoguera de la mente universal. Géminis no acumula saber solo para sí, sino que actúa como canal de circulación, lo que recibe lo multiplica, lo que aprende lo comparte, lo que comprende lo convierte en palabra viva. Esa transmisión constante es una ceremonia de ofrenda al universo, un acto de fidelidad a Mercurio, su regente eterno. La música, aunque muchas veces quede relegada en los relatos, también vibra como parte de su ritual. El geminiano encuentra en los sonidos un lenguaje paralelo, una segunda voz que le permite trascender la lógica. Escuchar, cantar, improvisar, dejarse llevar por ritmos cambiantes, son actos que lo elevan. El aire, su elemento, vibra con cada nota, y al resonar en su interior despierta memorias y abre senderos invisibles. Así, en cada melodía que lo envuelve, reconoce la voz del cosmos, y su espíritu se fortalece con la certeza de que todo lo que vibra está vivo. Otro aspecto es la relación con la juventud eterna. No se trata de apariencia física, sino de actitud ante la existencia. Géminis conserva, a lo largo de su camino, la frescura de quien siempre está dispuesto a aprender, de quien observa el mundo como si fuera nuevo cada día. Esa disposición a la sorpresa es un ritual oculto que lo salva del desgaste del tiempo, porque mientras otros se agotan en rutinas inamovibles, él se reinventa, se refresca, se redescubre. Su juventud espiritual es su escudo contra la pesadez de la vida, y con ella inspira a quienes lo rodean a recordar que la existencia no está hecha para ser repetida como un deber, sino para ser explorada como una aventura. Géminis también tiene la costumbre de unir mundos que parecían inconciliables. Es puente entre culturas, entre lenguas, entre ideas que parecían enfrentadas. En sus gestos cotidianos, en sus conversaciones, en su forma de adaptarse a diferentes espacios, está tejiendo un tapiz que une fragmentos dispersos. Este hábito, tantas veces inadvertido, es un acto sagrado de conciliación. Su capacidad de vincular lo que está separado es parte de su misión cósmica, recordar a la humanidad que la diversidad no divide, sino que enriquece, que la pluralidad es la verdadera esencia de la vida. El silencio, aunque no parezca su territorio natural, también ocupa un lugar en su ritual. Entre palabras veloces y pensamientos múltiples, Géminis conoce la potencia del instante en que calla, en que escucha, en que deja que el aire fluya sin adornos. Ese silencio, breve pero poderoso, es una llave que abre espacios interiores de claridad. Allí encuentra respuestas que no se revelan en la charla ni en la risa, allí escucha la voz de su propio espíritu. Y aunque pocos lo noten, esos momentos de quietud son parte de su rito secreto, porque en ellos equilibra el vértigo de su movimiento con la calma de su esencia. En su manera de amar también se manifiesta este hábito sagrado. Para Géminis el amor no es estático ni uniforme, es descubrimiento, es conversación infinita, es aventura compartida. Ama como quien escribe una historia en varios capítulos, como quien recorre un camino que nunca termina de mostrarse.
Su manera de entregar afecto está impregnada de ligereza y a la vez de intensidad, y su ritual consiste en recordar que el amor no es una jaula, sino un espacio donde dos almas vuelan juntas sin perder sus propias alas. Así, en cada gesto, en cada costumbre, en cada hábito cotidiano, los hijos de Géminis están cumpliendo con un pacto cósmico que no necesita altares ni templos, porque su templo es el aire mismo. Sus rituales no son prohibidos en el sentido del temor, sino poderosos en el sentido del despertar. Ellos enseñan que la vida es movimiento, que la mente es un infinito a explorar, que la palabra es un relámpago creador, y que la dualidad, lejos de ser una carga, es la señal más alta de su destino estelar. En los pliegues más sutiles del zodiaco, se dice que Géminis guarda un pacto secreto con la metamorfosis de la voz. No solo habla, sino que modula su timbre como si pudiera ser varias personas a la vez, como si dentro de él habitara un coro que nunca calla. Esa costumbre, invisible para los demás, es un rito que conecta con su esencia mercurial, transformar cada palabra en puente, en sortilegio, en arma de luz. La voz de un geminiano no es simple sonido, es viento que despierta, es rumor que abre puertas, es melodía que siembra semillas en el corazón de quien escucha. Otro hábito profundo es su relación con la velocidad. Mientras otros temen al vértigo, Géminis lo convierte en combustible. Su espíritu está hecho de ráfagas, de movimientos repentinos que lo llevan a lugares insospechados. El cambio constante no es para él un castigo, sino un entrenamiento del alma. La rapidez de sus pensamientos y decisiones no responde a la prisa banal, sino a la intuición de que la vida es demasiado vasta para permanecer inmóvil. Esa capacidad de moverse con agilidad en medio del caos es su verdadera ceremonia, el arte de sobrevivir no resistiéndose al cambio, sino cabalgando sobre él como sobre un caballo de viento. En lo más íntimo de sus costumbres yace también su capacidad de contagiar inspiración. Allí donde se posa, Géminis enciende en los demás el deseo de crear, de pensar, de hablar, de inventar. Este hábito invisible es parte de su misión cósmica, ser chispa en las mentes dormidas, ser aguijón en los espíritus conformistas, ser el soplo que despierta la hoguera oculta en cada ser humano. Esa fuerza no se enseña ni se impone, se transmite con naturalidad, como si el aire mismo que los rodea estuviera impregnado de un llamado a la grandeza. Existe además un vínculo secreto con los juegos. La humanidad suele asociarlos a la infancia, pero en Géminis el juego es un ritual sagrado, una forma de comunicación con lo eterno. Jugar no es perder el tiempo, sino invocar la ligereza que abre puertas al entendimiento. En el movimiento lúdico, el geminiano conecta con su esencia eterna, recordándole al mundo que lo divino también ríe, también improvisa, también se reinventa a cada instante. El juego es su invocación silenciosa a la creatividad infinita. En los silencios nocturnos, cuando el mundo cree que todo se ha detenido, Géminis cultiva otra costumbre, observar los ciclos de la luna con una sensibilidad especial. No necesita ceremonias formales, basta con mirar el resplandor cambiante y dejar que su espíritu se ajuste a ese pulso. En la luna creciente encuentra la chispa para iniciar proyectos, en la llena, la intensidad para expandirse, en la menguante, la sabiduría para soltar. Su conexión con la luz lunar es un rito perpetuo, invisible para los demás, pero profundamente grabado en su naturaleza mutable. Otro aspecto que permanece oculto es su capacidad de viajar sin moverse. Aunque se asocia su esencia al movimiento físico, lo cierto es que también poseen el hábito de recorrer mundos internos con la imaginación. Su mente, más veloz que cualquier pie, los lleva a atravesar océanos de ideas, a visitar tierras lejanas sin abandonar una habitación, a vivir 1000 vidas en un solo pensamiento. Este viaje interior, que parece ligero, es un rito de expansión espiritual que les permite habitar la multiplicidad del universo desde su propio centro. Su relación con la contradicción también alcanza un matiz ritual. Géminis no huye de las paradojas, las abraza, las convierte en fuente de creación. La costumbre de sostener dos verdades opuestas al mismo tiempo es su modo de recordar que la realidad no se limita a una sola cara. Este hábito, incomprendido por muchos, es su manera de expandir la conciencia colectiva, mostrar que la vida no se reduce a un único camino, sino que se abre en múltiples sendas, todas ellas válidas, todas ellas llenas de sentido. La memoria del futuro es otro de sus dones no revelados. Géminis recuerda lo que aún no sucede, intuye escenarios antes de que ocurran, se adelanta con la ligereza de un soplo. No es un oráculo solemne, sino una costumbre espontánea de anticipación. Este hábito les permite abrir caminos que otros todavía no imaginan, y aunque su aparente inconstancia los lleve a dejar proyectos inconclusos, siempre van sembrando señales que más tarde germinan en el terreno de los demás.
Finalmente, en lo más profundo de su esencia, reside la costumbre de reconciliar a la humanidad con el misterio. No buscan destruir la incertidumbre, sino convertirla en aliada. El hábito de vivir entre dudas, de moverse entre preguntas, de abrazar lo incierto sin temor, es su rito más elevado. Allí radica su poder motivador, recordarle al mundo que no es necesario tener todas las respuestas para vivir intensamente, que basta con respirar el aire del presente, pronunciar la palabra justa, reír ante la adversidad y confiar en que cada paso, por más ligero que parezca, está trazando. En las honduras invisibles del destino de Géminis se guarda un hábito secreto que vibra en la raíz de su ser, la conexión con la primera chispa de la creación, con ese instante en que el caos se fragmentó en dos para dar inicio a la multiplicidad del universo. Los hijos de este signo no solo representan la dualidad, son guardianes de esa división original que se convirtió en movimiento. Allí está su costumbre más profunda, la de encarnar en cada gesto la memoria del instante en que el todo se hizo plural. Esa fuerza los empuja a nunca conformarse con una sola forma, porque saben, en lo más hondo de su alma, que la vida misma nació del desdoblamiento. En esa misma línea, su relación con la palabra no se limita al sonido ni al intercambio cotidiano. Existe en Géminis el hábito inconsciente de invocar lo invisible al nombrarlo. Su voz no solo comunica, crea realidades. Cada idea que pronuncia es un puente tendido entre mundos, cada relato que inventa abre un sendero que antes no existía. Lo que muchos llaman charlas pasajeras son en realidad hilos de destino que los geminianos dejan entrelazados en el aire. El ritual está en esa aparente ligereza, porque mientras otros buscan ceremonias solemnes, ellos convierten la conversación diaria en un acto sagrado de creación. Hay también un aspecto profundo en su vínculo con el viento. Más allá de la respiración y del movimiento, Géminis cultiva la costumbre de escuchar lo que susurra el aire. Donde otros perciben solo ráfagas, ellos sienten mensajes, advertencias, llamados. El viento es su maestro oculto, y en cada corriente perciben la enseñanza de fluir, de adaptarse, de cambiar de dirección sin perder la esencia. Ese hábito de aprender del aire es una ceremonia silenciosa que los mantiene en sintonía con la libertad más pura. Otra costumbre no siempre comprendida es la de buscar constantemente nuevas perspectivas. No lo hacen por capricho, sino porque saben que una sola mirada nunca basta para comprender la vastedad de lo real. Este hábito los lleva a preguntar, a indagar, a escuchar incluso a quienes parecen insignificantes, porque cada voz trae consigo un fragmento de la verdad total. Su capacidad de multiplicar ángulos es un ritual de sabiduría viva, mientras otros se encierran en certezas rígidas, ellos expanden el horizonte, mostrando que el conocimiento verdadero es siempre dinámico. En su vínculo con la luz se esconde otro de sus ritos secretos. Géminis busca la claridad en todas sus formas, la chispa de una idea, el destello de una intuición, el resplandor de un descubrimiento inesperado. Allí donde otros se conforman con penumbras, ellos tienden hacia la luminosidad, aunque a veces duela en los ojos. Su hábito de perseguir luces es en realidad un acto heroico, porque no temen quemarse en el fulgor del entendimiento con tal de traer claridad a un mundo que a menudo se hunde en la confusión. La movilidad de Géminis no se reduce al cuerpo ni a la mente, también habita en su espíritu emocional. Existe en ellos la costumbre de no aferrarse a un único estado del alma, de moverse con rapidez entre la alegría, la melancolía, la pasión y la calma. Este tránsito emocional, tan incomprendido, es su rito secreto de purificación. Al permitir que los sentimientos fluyan como el aire, no se estancan en la pesadez, sino que se liberan una y otra vez, recordando que el corazón humano no fue hecho para el encierro. En lo más profundo, guardan la costumbre de desafiar la monotonía. No soportan la repetición mecánica porque su espíritu fue diseñado para encender la chispa de la novedad. Allí donde reina la rutina, ellos introducen variaciones, giros inesperados, ideas frescas. Esta costumbre de renovar lo gastado no es un simple impulso, es su manera de mantener vivo al mundo. Son los guardianes del cambio constante, los que evitan que la existencia se oxide bajo el peso de lo repetitivo. Otro hábito poco explorado es su relación con los símbolos escritos en el cielo. Aunque su regente es Mercurio, el mensajero, en su interior guardan una sensibilidad especial hacia las constelaciones, como si reconocieran en el mapa estelar un reflejo de su propia dualidad. Mirar el firmamento es para ellos un acto ritual, incluso cuando no lo expresan. Perciben las estrellas no solo como puntos de luz, sino como letras de un lenguaje ancestral que aún vibra en su sangre. En el terreno del alma, existe la costumbre de no cerrarse jamás a la transformación.
Géminis tiene un don heroico, rehacerse una y otra vez, como si cada día fuera un renacimiento. Aunque otros lo interpreten como inconstancia, en realidad es la expresión de un rito profundo, morir simbólicamente en lo viejo y resurgir en lo nuevo. Esa capacidad de renovación perpetua los convierte en recordatorio viviente de que la vida es un ciclo inagotable de comienzos. Todo esto se entrelaza en un hábito mayor, invisible pero poderoso, la costumbre de mantener al mundo despierto. Los hijos de Géminis, con su risa, con su palabra, con su movimiento, con su búsqueda constante, son los guardianes de la vigilia. No permiten que la humanidad se duerma en la rigidez ni en la repetición, porque su misión cósmica es recordarle a todos que la vida es un viaje infinito y que cada día está lleno de caminos aún no explorados. Esa es la grandeza de su ritual oculto, no necesita templos ni ceremonias solemnes, porque está inscrito en cada acto cotidiano, en cada respiración y en cada palabra que lanzan al viento como semillas de eternidad. En lo más hondo de la herencia geminiana se encuentra un hábito silencioso que pocas veces se nombra, la capacidad de abrir portales a través de la curiosidad. Allí donde alguien más se limita a contemplar lo evidente, Géminis se atreve a empujar los límites con preguntas invisibles, con asociaciones inesperadas, con conexiones que parecen imposibles pero que terminan revelando un mapa secreto de la realidad. Esa costumbre de entrelazar lo que está disperso es en verdad un rito que los convierte en alquimistas del pensamiento, capaces de transformar lo fragmentado en totalidad, de unir lo que parecía inconexo bajo una lógica superior que solo su espíritu comprende. El contacto con los colores forma parte de otra costumbre apenas reconocida. Géminis percibe en cada tonalidad un mensaje, en cada contraste cromático una señal. Su inclinación por lo diverso, por lo cambiante, se traduce también en esta relación con la paleta de la existencia, no se conforman con un solo matiz, buscan la danza de todos ellos. Allí hay un ritual profundo, porque a través de esa vibración multicolor su alma encuentra reflejo de su naturaleza mutable. Ver el mundo con ojos que celebran la variedad cromática es un acto de fidelidad a la esencia universal que los habita. Existe en su interior un hábito de peregrinaje intelectual que no siempre se entiende. No necesitan templos físicos ni altares solemnes, porque sus templos son las ideas, sus peregrinajes son los caminos del conocimiento. Para un geminiano, leer, dialogar, aprender, investigar, son ofrendas rituales a su regente Mercurio. Cada nueva noción que absorben es como una piedra sagrada que añaden a su altar invisible, y cada palabra que transmiten es una chispa que perpetúa ese fuego. Su manera de honrar al cosmos es mantener encendida la rueda del saber y del intercambio. Hay un aspecto secreto en su relación con las multitudes. Mientras muchos buscan perderse en la soledad, Géminis tiene la costumbre de perderse en los rostros ajenos, en las voces que se cruzan, en los rumores de la vida colectiva. Su alma se alimenta de esa energía compartida, de ese ir y venir humano que para otros es ruido, pero que para él es música cósmica. La costumbre de absorber y transformar la energía de las multitudes es un rito de integración, recuerda que somos parte de un tejido mayor y que en cada encuentro late la grandeza del todo. También existe un hábito de movimiento interno que no depende del cuerpo ni de los viajes externos. Géminis viaja dentro de sí con la misma intensidad con la que cruza caminos externos. Su costumbre es sumergirse en su propio universo mental, explorando sus contradicciones, sus sueños, sus voces múltiples. Esa exploración interior es un rito de valentía, porque no todos pueden enfrentarse a su propio laberinto de espejos. El geminiano lo hace con la certeza de que cada hallazgo, por más caótico que parezca, guarda en su núcleo un destello de claridad. El contacto con los sonidos del entorno, incluso los más simples, se convierte para ellos en un hábito ritual. El crujir de las hojas, el silbido del viento, el murmullo de una multitud, todo se transforma en mensaje. Géminis tiene la costumbre de escuchar la vida como si fuera una sinfonía en movimiento, y al hacerlo se conecta con el pulso invisible del cosmos. Esta atención a los sonidos sutiles es un rito cotidiano que fortalece su sensibilidad y les recuerda que el universo está siempre hablándole a quienes saben escuchar. Otro aspecto apenas explorado es su capacidad de encarnar la metáfora del mensajero no solo como transmisores de información, sino como guardianes del tránsito entre dimensiones. Cada vez que llevan una idea de un lugar a otro, cada vez que transmiten lo que escucharon, cada vez que transforman un concepto en algo accesible para los demás, están cumpliendo con un ritual cósmico de unión. Su costumbre de circular ideas es en verdad un rito ancestral de conexión universal, un recordatorio de que nada está aislado y todo forma parte de una red infinita. En el ámbito espiritual, Géminis guarda la costumbre de no conformarse con una sola verdad.
Donde otros buscan dogmas y certezas absolutas, ellos se sienten llamados a explorar múltiples senderos. Su rito consiste en aceptar que lo divino tiene 1000 rostros y que cada uno revela un aspecto del infinito. Así, su costumbre de abrazar diversas filosofías, religiones o corrientes no es dispersión, sino una fidelidad profunda a la naturaleza plural del universo. La costumbre de narrar es otro aspecto que guarda carácter ritual. Aunque a menudo se crea que cuentan historias por entretenimiento, en realidad están transmitiendo memoria ancestral, fragmentos de eternidad que se disfrazan de anécdotas. Géminis tiene la costumbre de mantener vivo el fuego de la palabra contada, y en cada relato, en cada conversación, en cada giro ingenioso, están perpetuando el acto épico de dar sentido al mundo. Finalmente, en lo más secreto de su ser, existe la costumbre de ser eternos iniciadores. Son los que encienden la primera chispa, los que abren el primer sendero, los que levantan el telón de nuevas etapas. Aunque muchas veces no permanezcan hasta el final del proceso, su rito está en despertar lo que estaba dormido, en provocar lo que parecía imposible, en plantar la semilla que más tarde otros cultivarán. Ese hábito de ser portadores de comienzos es su marca épica, recordarle al mundo que cada instante puede convertirse en el inicio de algo vasto, luminoso y eterno. En la profundidad de lo que representa Géminis se esconde un hábito que rara vez se ilumina, su capacidad de convertir lo efímero en eterno. Allí donde otros ven solo instantes pasajeros, los hijos de Mercurio toman esas chispas fugaces y las transforman en recuerdos imborrables, en símbolos que sobreviven al tiempo. Cada conversación que se disuelve en el aire, cada encuentro breve, cada mirada compartida, adquiere para ellos la grandeza de lo sagrado. Su rito oculto es recordar que nada es demasiado pequeño para contener dentro de sí el pulso de lo infinito. Otro aspecto apenas explorado es su forma de relacionarse con la contradicción del cuerpo y del alma. Géminis no entiende la materia como una prisión, sino como un vehículo de exploración. Su costumbre es mover el cuerpo para liberar la mente, y al hacerlo convierte lo físico en un acto espiritual. Correr, caminar, gesticular, danzar, son expresiones que llevan la vibración de un rito invisible, la certeza de que lo humano no se divide en espíritu y carne, sino que ambas dimensiones se entrelazan como los dos gemelos que dan nombre al signo. Existe además una costumbre de Géminis que tiene raíces en la conexión con la juventud universal. Aún en la madurez, conservan la frescura de quien descubre por primera vez. No lo hacen por ingenuidad, sino porque su alma sabe que el universo se renueva en cada instante. Su hábito es mirar con ojos nuevos, desarmar lo ya conocido, reír ante lo solemne, devolverle ligereza a lo pesado. Ese rito interior los convierte en guardianes de la esperanza, capaces de inspirar incluso en los momentos más densos, porque muestran que el espíritu puede conservarse ágil más allá de cualquier edad. En el terreno de lo invisible, los geminianos practican el rito de leer las corrientes ocultas de la mente colectiva. Perciben lo que otros callan, captan lo que vibra en el aire antes de manifestarse. Este hábito, que a menudo los hace parecer adelantados a su tiempo, es en realidad un don cósmico, la habilidad de sincronizarse con el pensamiento universal y de servir como emisarios de aquello que está por llegar. Allí radica su grandeza épica, en su costumbre de traducir lo que aún no ha tomado forma y ponerlo en palabras que encienden la comprensión de los demás. También se encuentra en ellos la costumbre de sembrar caos creativo. Mientras otros buscan controlar y ordenar, Géminis sabe que el desorden inicial es necesario para la invención. Su rito consiste en agitar, en cuestionar, en romper estructuras, no para destruir, sino para permitir que surja algo nuevo. Su manera de desafiar lo establecido es una ofrenda al movimiento eterno del cosmos, que nunca se detiene y que siempre exige nuevas formas. Ese hábito de encender tormentas intelectuales es su contribución heroica, recordarle a la humanidad que el estancamiento es muerte y que solo en la agitación nace lo vivo. Otro hábito poco nombrado es el de dispersar semillas en múltiples tierras. No se aferran a un único camino porque saben que la riqueza está en expandirse. Lo que siembran en un lugar puede no germinar de inmediato, pero más tarde florece en otros corazones, en otros tiempos, en otras realidades. Su rito es confiar en que el universo recoge cada una de sus palabras y acciones, y que tarde o temprano, todo aquello que lanzan al aire encontrará un suelo fértil. Así, aun cuando parezcan inconstantes, cumplen con el papel de sembradores cósmicos que riegan de ideas los rincones más olvidados. La relación con la magia cotidiana es otro de sus hábitos secretos. Géminis no necesita grandes ceremonias para conectar con lo sagrado, lo hace en los detalles mínimos, en un gesto, en una frase, en un objeto insignificante que de pronto se convierte en talismán.
Su rito consiste en dotar de poder a lo común, en transformar lo trivial en símbolo, en descubrir la maravilla en lo que parecía rutinario. Esa costumbre revela una verdad épica, que el universo entero es un templo y que cada instante puede ser un portal hacia lo eterno. En lo emocional, guardan el hábito de transmutar sombras en luz a través del humor. Lo que podría hundirlos en pesadez se convierte en palabra ingeniosa, en juego, en chispa que disuelve la rigidez. Esa costumbre de transformar la herida en risa es un rito de sanación, no solo para ellos, sino para todos los que los rodean. En su ligereza se encuentra una sabiduría profunda, mostrar que incluso el dolor puede convertirse en motor de vida cuando se enfrenta con creatividad y apertura. Finalmente, en el núcleo más elevado de su ser, Géminis guarda el hábito de ser portador de múltiples destinos. Su naturaleza mutable no es confusión, sino un recordatorio de que el alma humana no fue hecha para vivir una sola vida. Dentro de ellos arden 1000 futuros, 1000 rostros, 1000 caminos, y su rito consiste en honrar esa multiplicidad en lugar de negarla. Ese hábito épico los convierte en testigos vivientes de la amplitud de la existencia, en heraldos del mensaje cósmico de que la vida nunca se reduce a una sola forma, sino que se despliega como un abanico infinito de posibilidades. Allí está la verdadera grandeza de Géminis, en sus costumbres invisibles, en sus hábitos secretos que parecen ligeros pero sostienen un pacto eterno con las estrellas. Cada palabra, cada movimiento, cada risa y cada contradicción no son fragmentos dispersos, sino piezas de un ritual cósmico cuyo propósito es mantener viva la chispa del cambio, la luz del entendimiento y la infinita libertad del espíritu humano. En el misterio de Géminis permanece un hábito ancestral que rara vez es puesto en palabras, su afinidad con el movimiento de las manos como extensión de su alma. En cada gesto, en cada señal aparentemente casual, se esconde un lenguaje secreto que conecta con el ritmo del cosmos. No es solo hablar con la boca, es hablar con el cuerpo, invocar energías invisibles que se despliegan en el aire. Esta costumbre los convierte en magos de la comunicación sutil, capaces de encender ideas sin necesidad de palabras, de transmitir fuerza y ligereza al mismo tiempo. Otra costumbre oculta es su modo de percibir los límites como fronteras porosas. Donde otros levantan muros, Géminis percibe ventanas. Esta forma de relacionarse con la realidad es un rito continuo, caminar por la vida con la certeza de que nada es absoluto, de que cada barrera es solo una ilusión que puede ser atravesada. Allí se muestra su carácter épico, pues se convierten en los exploradores que no aceptan los encierros, los que siempre descubren la grieta por donde entra la luz. El contacto con los nombres es también parte de su costumbre ritual. Géminis guarda una sensibilidad especial por la manera en que se nombra a las cosas y a las personas, porque sabe que el nombre es vibración y que, al pronunciarlo, se despierta una fuerza dormida. Su hábito es experimentar con las palabras, jugar con ellas, reinventarlas, y en ese juego están despertando las energías ocultas que cada sonido trae consigo. Es un rito de invocación disfrazado de ligereza, un arte de dar vida a lo que parece inerte solo con la fuerza del verbo. En su relación con la memoria, Géminis guarda la costumbre de no recordar de manera lineal. Sus recuerdos no forman una cronología rígida, sino un mosaico vivo donde los instantes se iluminan unos a otros sin importar el tiempo. Esa manera de relacionarse con el pasado es un rito sagrado, porque convierte la historia personal en una red infinita de significados, y les otorga la capacidad de reinterpretar, resignificar y volver a narrar lo vivido. Su grandeza radica en mostrar que el pasado nunca está muerto, sino que respira cada vez que alguien se atreve a mirarlo con ojos nuevos. Otra faceta poco revelada es su vínculo con la improvisación. Géminis tiene el hábito de crear en el instante, de dar forma sin planificación, de inventar caminos con el soplo del momento. Esta costumbre, que a veces parece falta de disciplina, es en realidad un rito de confianza absoluta en la vida. Con cada acto improvisado, rinden culto a la espontaneidad del universo, recordando que lo divino también fluye y se reinventa constantemente. En esa capacidad de surgir sin aviso reside su fuerza heroica, hacer del presente un escenario de creación perpetua. También se manifiesta en ellos una costumbre secreta vinculada al eco. Géminis no solo habla, sino que escucha cómo su voz resuena en los demás y en el entorno. Vive pendiente de las respuestas, de los reflejos, de las reacciones que despierta. Esa escucha del eco es un rito de confirmación, porque allí descubre que ninguna palabra se pierde, que todo lo dicho regresa transformado, multiplicado, engrandecido. Su costumbre es sembrar y luego observar cómo esas semillas germinan en otras tierras, demostrando que su misión no es poseer, sino propagar.
En lo espiritual, existe la costumbre de buscar lo divino en lo mutable. Mientras otros lo asocian con lo eterno e inmutable, Géminis percibe que lo sagrado también se encuentra en lo que cambia, en lo que no se repite, en lo que se transforma a cada instante. Su rito es encontrar a lo divino en la corriente del río, en el vuelo cambiante de las aves, en la palabra que nunca suena igual. Allí está su grandeza, mostrar que lo eterno no se opone al cambio, sino que lo abraza y lo celebra. En lo emocional, se revela otra costumbre invisible, la de traducir la complejidad de los sentimientos en símbolos que otros puedan comprender. Géminis siente intensamente, pero su rito secreto está en transformar esas emociones en historias, en pensamientos, en gestos compartidos. De ese modo no se encierran en su propio mundo interior, sino que lo vuelven puente para que los demás se reconozcan. Esta capacidad es heroica porque convierte lo individual en colectivo, lo íntimo en universal, lo pasajero en eterno. Su relación con el futuro guarda también una costumbre singular. Géminis no espera pasivamente lo que vendrá, sino que ensaya constantemente futuros posibles en su mente y en sus palabras. Este hábito de anticipar, de probar, de jugar con lo que aún no existe, es un rito de invocación que los convierte en visionarios. No es adivinación, sino la capacidad de abrir puertas al porvenir con solo imaginarlo. Allí está su poder épico, recordar que el futuro no es una cadena cerrada, sino un abanico abierto que puede ser moldeado. En la raíz de todo, Géminis guarda el hábito de ser guardián de lo invisible. Su rito más profundo no está en lo que muestran, sino en lo que sostienen sin ser visto, el movimiento constante de energías, la circulación de ideas, la chispa del cambio que no cesa. Su misión es mantener vivo el flujo, impedir que el universo caiga en la quietud, recordarle a la humanidad que el viento nunca se detiene y que cada soplo trae consigo la promesa de un nuevo amanecer. En el vasto escenario de lo celeste, donde los hilos invisibles del destino se entrelazan con la respiración de los signos, Géminis guarda aún más secretos que laten en la penumbra de su dualidad. Uno de los menos revelados es su hábito de dialogar con lo intangible, no con voces externas ni con visiones espectrales, sino con los pliegues internos del pensamiento que parecen venir de lugares que trascienden la mente humana. Este ejercicio es un ritual que no se anuncia, pues ocurre en medio de un paseo, en una pausa del día, en un instante de silencio que rápidamente se rompe. Allí se conectan con lo que podría llamarse el murmullo del cosmos, el consejo sutil de lo no visible, y lo transforman en impulso para actuar. En su relación con el tiempo poseen un hábito secreto que pocos reconocen, su capacidad de fragmentarlo. Géminis sabe, en lo profundo, que el tiempo no es una línea rígida, sino un conjunto de instantes que se pueden abrir y recombinar. Su costumbre es saltar de un momento a otro como quien hojea un libro sin orden, y en ese juego descubren conexiones que a otros se les escapan. Este rito invisible los convierte en viajeros de lo temporal, guardianes de la simultaneidad, capaces de sostener pasado, presente y futuro en una sola idea. Su vínculo con los sueños es otro aspecto poco explorado. Aunque muchos los perciben como inquietos en la vigilia, en la dimensión onírica desarrollan una costumbre singular, no se limitan a recibir imágenes, sino que las moldean, las manipulan, las convierten en escenas llenas de símbolos que luego despiertan en la realidad. Este hábito constituye un puente entre mundos, una forma de mantener la continuidad entre lo que se imagina y lo que se vive, recordando que el universo entero es también un sueño sostenido por una conciencia infinita. Existe en ellos una relación especial con el aire, su elemento. Más allá de la metáfora, Géminis guarda el hábito de observar los vientos, de sentir los cambios en la atmósfera como si fueran mensajes cifrados. Su rito oculto es interpretar esas corrientes invisibles, como quien lee en el humo de un incienso o en la dirección de una llama. Saben que el aire lleva consigo noticias, memorias y destinos, y por eso lo celebran sin pronunciarlo, respirando profundamente cada nuevo soplo como quien recibe una revelación. En lo colectivo, su costumbre menos evidente es la de entretejer redes invisibles entre las personas. Aunque parezca que conversan al azar, cada palabra conecta hilos que fortalecen la trama humana. Géminis es un tejedor de vínculos, un puente viviente que une mundos distintos, y su rito secreto es hacer que lo disperso se reconozca como parte de un todo mayor. Esa costumbre, muchas veces incomprendida, es un acto épico, sostener la multiplicidad de voces y hacer que todas ellas se encuentren en armonía. Dentro de su aparente ligereza se esconde otro hábito no nombrado, su manera de escuchar las pausas, los silencios que acompañan a las conversaciones. Géminis no solo oye lo que se dice, también lo que no se pronuncia, lo que se esconde entre palabras y gestos. Ese acto,
Tan sutil, es un rito de revelación porque ilumina lo oculto y convierte lo velado en fuente de entendimiento. Allí reside parte de su magia, traducir lo implícito y devolverlo al mundo como claridad. En el plano de lo invisible, desarrollan un hábito relacionado con la multiplicidad de rostros que habitan en su interior. No se trata solo de la conocida dualidad, sino de la conciencia de que el ser humano es un coro, una reunión de voces internas que buscan equilibrio. Su rito secreto consiste en permitir que cada una de esas voces se exprese en distintos momentos, no como contradicción, sino como manifestación de una riqueza que trasciende la rigidez de una identidad única. Al hacerlo, encarnan la verdad de que el alma no es un bloque, sino una constelación en movimiento. Otra costumbre poco revelada es su relación con la velocidad. Géminis sabe que hay momentos en los que la rapidez es necesaria para romper la quietud, y otros en los que la pausa se vuelve indispensable para que la chispa no se extinga. Su rito consiste en danzar entre la aceleración y la calma, como un péndulo que nunca se detiene, recordando que la vida no se sostiene en un solo ritmo, sino en la alternancia eterna de pulsos. Esa conciencia les otorga una fuerza épica, la de sostener el equilibrio en medio del torbellino. Su vínculo con lo lúdico es otra manifestación de un hábito sagrado. Lo que para otros es simple diversión, para Géminis es un rito de renovación. Reír, jugar, inventar, son costumbres que liberan la densidad del mundo y devuelven frescura al espíritu. En cada gesto lúdico está invocando la energía primordial del universo, que no nació bajo el peso de la seriedad, sino en la danza de la creación. Este hábito es heroico porque muestra que lo profundo no siempre se encuentra en la solemnidad, sino también en la ligereza que eleva. Finalmente, uno de sus ritos más ocultos es su relación con la paradoja. Géminis no la rechaza, la abraza. Tiene el hábito de vivir en medio de los opuestos, de reconocer que la verdad puede ser múltiple, de sostener con naturalidad lo que parece irreconciliable. En esa costumbre se revela una sabiduría ancestral, que el cosmos mismo se construye sobre tensiones, que el día necesita de la noche, que la palabra exige del silencio, que el cambio se alimenta de lo estable. Su rito secreto consiste en habitar esas paradojas sin quebrarse, convirtiéndose en testigos de que la grandeza no está en elegir un solo camino, sino en contener todos dentro de uno mismo. Así, el alma geminiana se eleva como un guardián del movimiento, un portador de la chispa que mantiene al universo despierto. Sus hábitos invisibles no son simples costumbres, sino fragmentos de un rito eterno que protege la continuidad del flujo cósmico. Allí radica su fuerza épica, en mantener viva la certeza de que la vida siempre se renueva, de que cada palabra es semilla y de que cada gesto es parte de un ciclo mayor que jamás se detiene.